En el capítulo 4 del versículo 1 en adelante nos dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, miramos bien claro que nos dice así, que las guerras y los pleitos que están entre nosotros vienen de nuestras concupiscencias, las que continuamente están combatiendo entre nosotros. O sea, el espíritu y la carne se oponen lo uno con el otro para hacer lo que no conviene. Entonces, si las guerras y los pleitos están en nosotros mismos, no podemos darle el crédito solamente que habita dentro del planeta. Si el planeta está puesto en maldad, vuelvo a repetir, es por causa de nuestras concupiscencias, por causa de la maldad que existe en ti y también en mí. Porque el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Sino que todos, en una forma u otra, ofendemos. Y el que dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Pero hay quienes tenemos pecados, reconocemos los pecados, nos esforzamos por dejar el pecado humillándonos, confesándolos y humillándonos y buscando continuamente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda maldad. ¿Para qué? Para que sigamos caminando bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo, o sea, del poder transformador que Dios opera en cada uno de los que ya hizo como nuevas criaturas. Y sigue añadiendo Santiago de esta manera: están en nuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa: el espíritu que mora en vosotros codicia para envidia? Y eso es lo que está en nosotros. Entonces, yo lo entiendo, ¿qué es lo que mora en mí? Ahora tenemos que entender también qué es lo que mora en el que está a tu lado. Primeramente, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que ya experimentaron el cambio y la transformación de Dios, debemos de entender que el que está a tu lado, ya sea en tu trabajo o de una manera muy particular en tu congregación, o el que está en el púlpito, no deja de ser carne pecaminosa. No porque ore y opere milagros y abra la palabra de Dios con virtud, no le quita la inmundicia de la carne. Está en nosotros. Aún el apóstol Pedro lo declara de esta manera, cuando refiriéndose precisamente a aquellos que hemos alcanzado por la gracia de nuestro Dios el privilegio. Digo un privilegio porque es un privilegio el que hayamos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Pero sin embargo, el apóstol Pedro, refiriéndose precisamente a nosotros, en el capítulo 3, versículo 20 y versículo 21 nos dice de esta manera: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Pero abre un paréntesis y nos dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Aún siendo alcanzados por Dios, siendo obedientes, arrepentirnos de nuestras acciones pecaminosas, obedecer en el bautismo, saliendo del bautismo como nuevas criaturas en Cristo Jesús, la inmundicia sigue en tu carne, sigue en ti, pero ya ahora no para que seas
pecador activo, pecaminoso activo, porque se puede malentender aún al grado de decir que porque somos pecadores siempre vamos a seguir pecando. Aún expresiones muy comunes que se dicen: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Claro que Dios ama al pecador, pero al pecador no activo, al pecador que amortigua los efectos pecaminosos de su carne, que camina con temor y temblor delante de Dios, aquel que se humilla continuamente delante de la presencia del Altísimo y que avergüenza su carne en confesar continuamente sus pecados. No al pecaminoso altivo y soberbio, jactancioso y vanaglorioso, que se justifica a sí mismo en sus propias maldades, haciendo sus maldades, considerándose de que el que esté limpio de todo pecado arroje la primer piedra. Porque hay muchos entre el pueblo de Dios y entre las congregaciones que siguen viviendo una vida de marranos y creyéndose que están bien, porque se justifican en decir: nadie es justo. Y no se trata de que, claro que la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, pero ahora aquellos que queremos vivir por la gracia de Dios, somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces lo que nos ayuda es la gracia de Dios, alcanzar la gracia y la misericordia de Dios y entender de que el pecado, la maldad, está en nosotros. Está en nosotros. No necesito ir a algún lugar bajo o pecaminoso para poder llenarme de mugrero. Puedo aún encerrarme en una cueva o irme a vivir a la luna. Ahí mismo está el pecado, porque el pecado está en mí y está también en ti. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos dice Pablo cuando da una declaración en el capítulo 9 del libro de los Romanos, de la inmundicia de su carne, todo lo que al fin dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero él mismo entiende que solamente el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, operando continuamente en nuestras vidas, nos libra del pecado, para no ir a juicio e ir a condenación. Entonces, entender el que está a tu lado, aquel que se esfuerza y desea agradar a Dios, porque hay quienes no les interesa agradar a Dios y viven una vida justificándose siempre a sí mismo, diciendo: pues ahí hay puros hipócritas, ahí todos fallan, ahí todos están mal, ahí todos esto, todo aquello. Y esa es una acción que solamente, y una actitud que se justifica a sí mismo para seguir ensuciándose, para seguir justificando las cosas que no son convenientes en sus vidas. Pero el que quiere agradar a Dios y busca uno agradar a Dios, y mira uno que su hermano de una manera u otra no está bajo lo que anhela y desea, entienda que es carne de pecado, que su hermano le va a fallar, que su hermano en la fe le va a fallar, de una manera u otra le va a fallar. Por eso es necesario que tanto uno como el otro andemos con temor y temblor delante de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, continuamente clamando a nuestro Dios, diciéndole a diario: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Continuamente, a diario tenemos, porque ofendemos y a nuestro Dios no solamente por la acción, sino también por los sentimientos y por lo que pensamos. Expresiones comunes entre el pueblo de Dios, de hombres y mujeres que se han guardado para no ser pecadores activos o no tener una acción pecaminosa de tipo carnalona, pero sí tienen actitudes de tipo de pecado espiritual. Pablo nos advierte y nos dice que nos limpiemos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Pero en el espíritu es más difícil entenderlo y reconocerlo. ¿Por qué? Porque podemos decir: yo no le hago mal a nadie. Y no se da cuenta que en Dios no solamente el hacer lo malo es malo, sino también el no hacer lo bueno es malo.
porque el malo está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y hay muchos que saben hacer lo bueno, pero no les interesa hacerlo, porque están presos en su propio egoísmo, están presos en su conformidad, están presos en su estilo de vida. Y no se dan cuenta que también eso ofende a nuestro Dios, que no es bueno. Pero decía esto: entender al que está a tu lado. ¿Para qué? Para que entonces podamos cumplir lo que el Señor nos dice: sobrellevaos las cargas los unos de los otros, orar los unos por los otros, que nos amemos los unos por los otros. Y lo único que vamos a poder hacer para comienzo de podernos sobrellevar es entender lo que somos. Somos pecaminosos. El mundo está puesto en maldad. Podemos decir: yo estoy puesto en maldad. Dijo David: en pecado me concibió mi madre, mas que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. David, el hombre que era conforme al corazón del Señor. ¿Qué nos queda decir a nosotros? Entonces decimos que el mundo está puesto en maldad, pero tú y yo estamos puestos en maldad. Y lo único que nos puede guardar que la maldad no nos consuma y nos lleve a la ley del pecado, al grado de llevarnos a juicio, es entender la gracia de Dios está dispuesta continuamente cuando nos humillamos, cuando reconocemos, cuando entendemos que de nosotros mismos nunca la vamos a poder hacer, que nuestra humanidad pecaminosa es más fuerte que nosotros, actitudes y caracteres que son más fuertes que tú y más fuertes que yo, y que no los puedes dominar, no los puedes controlar, porque lo quieres hacer de tus propias fuerzas, de tu propia iniciativa. Necesitas poder de Dios. Yo necesito poder de Dios, y el poder de Dios no está lejos de nosotros, está entre todos aquellos que anhelan y desean vivir una vida conforme a lo que a Dios agrada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere perder sus especiales tesoros. Cuando sus especiales tesoros quieren permanecer siendo parte de esas riquezas de nuestro Dios, Dios las cuida y las protege. Dios, pero está en nosotros querer ser de Dios. ¿Entiendes lo que eres? Necesitas cambio, necesitas poder de Dios, necesitas virtud de Dios, necesitas reconocerlo. Quiero de Dios, quiero el cambio, quiero el poder. Necesito, Señor, reconozco lo que soy. El mundo está puesto en maldad. Es muy fácil para nosotros visualizar el mundo, o sea, lo que está enfrente de nuestros ojos, y salirnos nosotros del mundo. Es muy fácil mirar al hombre o a la mujer que no andan conforme a lo establecido por nuestro Dios. Es fácil acusar a la jovencita disoluta que anda por las calles. Es muy fácil criticar al muchacho rebelde que anda en las calles. Y basado a todo lo que miramos, declaramos y decimos: es una realidad, el mundo está puesto en maldad. Y podemos mirarlo en todos los aspectos de nuestra sociedad, en familias destruidas. ¿Cuántas familias? Matrimonios destruidos, matrimonios aún que están juntos, pero nomás están juntos en las paredes, pero no tienen ningún tipo de comunión entre ellos. Es un desastre en nuestras comunidades, y por lo que miramos podemos decir: el mundo está puesto en maldad. No, tú y yo estamos en maldad. Tú y yo somos carne de pecado, aunque no lo queramos. Yo no lo quiero. Yo no quiero sentir lo que siento, pero no me lo puedo quitar. Pero sí he podido dominarlo por la gracia y la virtud de Dios que Él ha querido darme. Pensamientos que odio, que no quiero que vengan a mí. Resentimientos que no quiero, y emociones y sentimientos que aborrezco que están en mí y no los quiero, pero no me los puedo quitar. Por un tiempo se van y luego vuelven. ¿Y qué es lo que entendemos? Que solamente por la virtud de Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, todo lo que viene a nuestra vida no nos controlen y nos lleven otra vez
como dijo el apóstol Pedro, otra vez como el puerquito lavado, otra vez revolcarse al lienzo. O como el perro, otra vez a su vómito. Pero tengo que entenderlo. Tengo que saber lo que soy. Y tienes tú que saber lo que eres, que no te lo puedes quitar. Para que no vivamos aparentando y vivamos consciente de lo que nosotros somos. ¿Quién puede decir que de sí mismo puede liberarse de su propia condición? Nadie. Pero ¿quién acepta que su condición es pecaminosa? ¿Quién puede decir aún de los que se paran detrás del púlpito y entender que necesita la gracia de Dios porque batalla con su carne? ¿Quién puede decir? Yo puedo decirlo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo sé que batallo con mi carne. Ahora, no andamos accionando ni cometiendo pecados de la carne, pero eso no quiere decir que no batallamos. Pero confesamos que batallamos con la carne, pero a la misma vez honramos y glorificamos al Dios de la gloria porque nos ha dado la victoria para vencer lo pecaminoso de nuestra carne. Pero no deja de estar en nosotros el mal. El Señor vino para hacer nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Ya somos nuevas criaturas. Fuimos renacidos y transformados por el poder maravilloso del Espíritu Santo en el día que aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Fuimos nuevas criaturas, pero nos hemos guardado como nuevas criaturas. Hemos permanecido como hombres y mujeres que han renacido una vez más en el Espíritu, que ahora caminan ya no conforme a lo como camina el mundo, enjuiciándose, criticándose, juzgándose, envidiándose, siguiendo las modas, siguiendo las actitudes y los comportamientos de la gente que todavía no ha llegado la gracia de Dios a sus vidas para ser transformados. Todavía no han sido nacidos de nuevo, no han sido todavía hechos nuevas criaturas. Y si es que sigues en esa actitud, en esa manera, entonces te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque naciste, pero volviste otra vez a vivir conforme a los redargüimientos del mundo. El apóstol Juan, en su primera carta, nos advierte como pueblo de Dios, nos advierte como iglesia del Señor Jesús, diciéndonos de esta manera en el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 5, dice: nos advierte, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, cuando decimos miramos la palabra que dice no améis al mundo, ¿a qué se estará refiriendo que no améis al mundo? No se está refiriendo que no aprecies lo maravilloso de una puesta del sol. No se está refiriendo a una noche clara donde podemos mirar las constelaciones en parte de esos conjuntos de estrellas de nuestra galaxia. No se está refiriendo a eso, ni todo lo maravilloso de la creación que existe. No está refiriendo en que no apreciemos lo maravilloso de la creación de Dios. Es que no amemos al mundo o no amemos las acciones pecaminosas en las cuales los que habitan en este mundo se entretienen. Los pasatiempos, todo lo que son impulsados en aquellos que no han sido transformados por Dios, es buscar pasatiempos, buscar distracciones, buscar felicidad. Tratar siempre de buscar algo que satisfaga su vida y sentirse felices y contentos por un instante. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen su estilo de vida, aún envidiándolos, deseando y anhelando lo que otros tienen, y creen que por ya sea lo próspero o lo alegre que se mira el vecino, sobre ello va a alcanzar la felicidad genuina. Y no es así. Todos los que hemos sido cambiados por Dios, nuestra fidelidad debe ser en Dios. Y nuestra felicidad
consiste plenamente el entender que tenemos un privilegio maravilloso de haber sido alcanzados por la palabra que transforma, por el poder de Dios, para que ahora, viviendo felices, poniendo nuestra mirada en Él, de que llegará el tiempo en que seremos semejantes a Él. En eso consiste la felicidad del Hijo de Dios. Aunque aquí podemos disfrutar de buenas cosas, no por ello debemos de enamorarnos de ellos. Y si no las tenemos, no desearlas al grado de que podamos vender nuestro privilegio de haber sido hechos nuevas criaturas. Entonces, no amemos al mundo, no amemos las actitudes y comportamientos pecaminosos, aunque estos parezcan alegres y satisfactorios a los que habitan en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguien tiene ese amor, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Ahora nos preguntamos, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesús, ¿caminamos bajo los redargüimientos del mundo? ¿Estamos caminando bajo las concupiscencias de la carne? ¿Estamos caminando bajo la concupiscencia de los ojos? ¿O cómo está nuestra actitud? ¿Es una actitud soberbia por la soberbia de la vida? Y si eso está en nosotros, tenemos que entender que esto no es del Padre. Esto se genera a través de lo que está en ti y de lo que está en los que nos rodean, que no han experimentado el cambio en Dios como nuevas criaturas. Ahora, los que hemos querido caminar como nuevas criaturas en Dios, tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién hablamos, con quién, qué es lo que mira nuestros ojos, en qué entretenemos nuestra vista, en qué entretenemos nuestros oídos, con quién nos familiarizamos continuamente. ¿Para qué? Para que los que no han sido transformados por Dios en su aspecto de vida pecaminosa, sin poder para controlar sus efectos de la carne, nos influencien al grado que nos hagan más difícil a nosotros el controlar la concupiscencia de tu carne. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que es falso, de que lo que le rodea no le afecta, de que pueda decir expresiones comunes dentro del pueblo de Dios. Yo he cerrado, porque he oído expresiones, yo he cerrado mis ojos para no ver, mis oídos para no oír y mi boca para no hablar, sino solamente aquello para mirar lo que es de Dios, oír lo que es de Dios y hablar lo que es de Dios. Qué bueno fuese que así fuese. Pero el mundo está puesto en maldad y miramos lo que no queremos ver, oímos lo que no queremos oír y hablas lo que no quieres hablar. Porque el varón que aunque no ofende en palabras, el tal es varón perfecto y no se encuentra todavía, sino hasta que llegue ese día donde esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Mientras vamos a seguir aquí caminando cada día como nuevas criaturas, pero batallando con la inmundicia de la carne. No podemos evadir en nada los efectos de la carne.